con un tema. La Biblia habla sobre las palabras y sobre el poder que tienen las palabras. Pero realmente este título es importantísimo porque vamos a hablar sobre palabras tóxicas. ¿Qué significa tóxico y qué significan palabras tóxicas? Bueno, cuando hablamos del término tóxico, hablamos de aquellas cosas o una sustancia especialmente que llega a hacer daño, es nociva para la salud y que puede llevar al estado de muerte a alguna persona. Cuando usted ve, por ejemplo, cualquier producto químico, algo por el asunto y dice que es tóxico y que no debe o manipularse o bien sea tomarse, que es la prevención, por ejemplo, para el tema de los niños, es porque puede llegar a afectar su salud, a dejarlo en un estado de enfermedad, a provocarle alguna enfermedad, si no es que le provoca pues directamente la muerte. De eso se trata algo tóxico, ¿no? Algo dañino, algo destructivo, algo complejo de manejar. Y cuando hablamos de palabras tóxicas, estamos hablando precisamente de aquellas cosas que salen de nuestra boca, que intoxican y que dañan a otros. Y en algunos casos mata la fe, mata la esperanza, mata el amor, mata las ganas de vivir, mata muchísimas cosas y a eso nos referimos con el término palabras tóxicas. Impresionante. Realmente hay gente, ahí se habla mucho de lo tóxico, hay personas tóxicas. Hay amistades tóxicas, hay relaciones tóxicas, hay ministerios tóxicos, ¿sí? Y hay una cantidad de cosas, sí, hay una cantidad de cosas que realmente son tóxicas y que no edifican, sino que al contrario perjudican muchas veces nuestras vidas. Pero si hay algo que realmente perjudica nuestras vidas y que realmente a veces lo tenemos todo el tiempo, tiene que ver con las palabras. Tanto las palabras que escuchamos como las palabras que decimos. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, hablando especialmente de la forma en cómo hablamos. Entonces, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un consejo formativo, hay un consejo importante sobre la forma en cómo debemos hablar, que no gritemos, que no seamos deshonestos, que utilicemos las palabras siempre correctas, pero lógicamente estamos en una cultura que influencia muy fuerte en nuestras vidas y que la cultura cristiana no está bien metida con nosotros, lo cual debemos empezar a tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Las palabras tienen un poder impresionante, las palabras hacen daño y las palabras afectan. Mira, vayamos desde un principio que realmente ha afectado y es cuando recibimos palabras tóxicas. Y esas palabras tóxicas que recibimos a veces, lo que ha marcado la vida de muchas personas son las palabras tóxicas que vienen de personas que son cercanas. Cuando recibimos palabras tóxicas de alguien que ni fu ni fa en nuestras vidas, no tiene ningún problema. Tal vez hasta las dejamos pasar, que resbalen. Pero palabras tóxicas que vienen de personas muy, muy cercanas, ¿sí? Que son muy, por ejemplo, las palabras de un padre o de una madre. Sí, bien sea condenan o desatan a un hijo cuando un padre o una madre sabe decir las cosas o bien no sabe decirlas. Obviamente es muy complejo. La vida de una persona se forma en los primeros 7 años de vida. Es todos los recuerdos que se pueden llegar a forjar, aunque bien dicen que pues uno no recuerda mucho sino desde los ¿cuántos? Desde los 4 años de edad en adelante, no, es que se forjan un poquito una serie de recuerdos, pero hay palabras que sí programan nuestra conducta y nuestra manera de pensar. Entonces, si al niño se le dijo, usted es un tonto, usted es un bruto, o ay, bueno, mi vida era mejor antes de usted, o muchas cosas como esas, obviamente, muy seguramente este niño no va preparado para la vida de una manera fuerte, sino va a la vida o bien sea con ira o con enojo o con resentimiento. Cuando un hijo está en la etapa de la adolescencia, todavía hay que tener mucho más cuidado de las palabras que se les dicen, porque a los que tienen hijos adolescentes saben y conocen, y a los que no, pues de repente han tenido la experiencia cercana en la familia, y es que en la adolescencia todas las palabras de los padres son contraproducentes. Ajá.
O sea, ya no es ahí de que te dije bueno y bueno, el niño lo tomó para bien, sino que hay un grado de percepción de que todo lo que se diga se está diciendo como que en contra de él o de ella, a menos de que el padre o la madre sea bastante claro y le haga saber de buena manera las cosas, pero en la adolescencia también es complejo manejar un lenguaje. Y en la etapa de la adultez, finalmente sí se guardan todos los recuerdos de palabras. O sea, finalmente en la adultez, todo lo que se nos diga llega al corazón directamente, como que ya no hay un filtro tan en su generalidad, ¿no? Entonces, cuando un padre en la etapa adulta de su hijo le dice, hijo, te amo, uy, eso transforma al hijo. Cuando le dice, hijo, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, estoy bendecido por tenerte. En la etapa adulta eso transforma muchísimo. Entonces, si vemos en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en cualquier momento necesitamos ser responsables de lo que decimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas que tenemos alrededor. Hay una demostración de amor que siempre debemos aplicar en nuestra vida que se llaman las palabras de validación. Todo el mundo necesitamos palabras de validación. Se requieren, somos todos de una u otra manera, somos personas que necesitamos que alguien nos diga cosas lógicamente bonitas, lindas, nos aprecien, nos validen, nos admiren o nos respeten o por lo menos estén pendientes de áreas que para muchos serán común y corriente. Las necesitamos todos. Por ejemplo, una madre cuando hace oficio todo el día y llega a la casa, los hijos o llega a la casa el esposo, pues lógicamente lo primero que busca o lo que se requiere por lo menos un gracias. Le están sirviendo la comida, gracias mi amor, gracias mamá, te quedó muy rico, te quedó muy sabroso. Entonces lógicamente eso se necesita. ¿Sí? Ella no está necesitando en ese momento que usted saque un billete y se lo coloque encima de la mesa y le diga, aquí te estoy pagando por la comida, no, o por preparar la comida. Ella está esperando un gracias. Un esposo está esperando cuando llega con la quincena o llega con el trabajo, cuando llega con el sueldo, igualmente la esposa, las que trabajan de manera profesional o en alguna empresa. Y cuando llega con el dinero, lógicamente se está esperando que se le diga gracias por proveer, gracias por entregar, gracias por dar. Pero estamos en una generación de desagradecidos. Sí. Estamos en una generación donde como que está en la obligación el papá y la mamá de dar y punto. Está en la obligación de dar el esposo o la esposa y de contribuir y punto y que agradezca que te damos o agradezca que permitimos. Y muchas personas están en eso, de que vamos a cualquier parte y están en la obligación de atendernos y de darnos y el pastor nos tiene que dar y la gente nos tiene que dar y como que estamos en la obligación de todo el mundo de dar, pero no apreciamos la situación con un gracias. No validamos lo que la gente hace a nuestro alrededor, no reconocemos y no valoramos lo que la gente, y entramos a usar palabras incorrectas y tóxicas cuando realmente lo que se requieren son palabras positivas y buenas. Y dentro de la niñez, no sé si a usted le pasó y si usted ha recibido palabras tóxicas, quiero que me escriba, por favor, escríbanos si recibiste palabras tóxicas. ¿Sí? ¿Y cuáles palabras tóxicas? Sí, se pueden decir lógicamente, pero ¿cómo marca la vida las palabras tóxicas de un papá o de una mamá, de un esposo o de una esposa? ¿Cómo marca esa vida? ¿Cómo le marca a uno la palabra tóxica? Y no solamente la mala palabra en un momento difícil que alguien tuvo. No estoy hablando solamente porque lo tóxico significa que es algo que va frecuente. Es una característica de algo tóxico, que hace daño. Entonces de repente recibiste una mala palabra de tu papá en algún momento, de tu mamá, porque ellos estuvieron en un momento de ira, listo, está bien, pero cuando es repetitivo, cuando te lo dice una y otra vez y te lo vuelven a decir lógicamente empieza a haber un problema y eso se vuelve tóxico en nuestras almas y en nuestra manera de vivir. ¿Qué palabras tóxicas hemos recibido en nuestra vida? Usted puede recordar y decir, seguramente papá, mamá, alguna persona de autoridad, de repente algún ministro que te dijo algo, y son aquellas áreas y aquellas cosas donde sentimos que hubo un daño, donde desafortunadamente eso provocó un estado de ánimo deprimente, algo complejo de manejar. Ahora, mira que tú mencionabas y decías, es que hay falta mucho agradecimiento, ¿no? Muchas veces creemos que el esposo sencillamente por ser el esposo está en la obligación de traer las cosas y es que
es su obligación, yo porque tengo que darle gracias, o porque es la esposa la que muchas veces, en muchas oportunidades, está pendiente de los quehaceres de la casa. No es que es la obligación porque es la esposa, o los hijos porque son los hijos, o los padres porque están en la obligación de darme porque son mis padres. Pero a veces aplicamos eso también con Dios. A veces sentimos que Dios está en la obligación de darnos las cosas, como que bueno, a mí no me importa. O sea, es que es Dios quien me tiene que dar, que voy a la iglesia y agradezca. Y que agradezca a Dios que fui. Sí, diezme, ofrende y agradezca. O sea, es que antes, o sea, y es que Dios, ¿por qué no me da tales cosas? Y hay gente que tiene el descaro de decir, estoy bravo con Dios, ¿por qué? Porque no me ha respondido. A mí me parece eso como tan inmaduro, y con el respeto de todos, me parece eso como tan salido de tono, porque como bien lo dice la letra de una canción, Cristo, no me debes nada. Es que Dios no nos debe nada. Él, al contrario, el agradecimiento de nosotros hacia Él es porque Él nos salvó, su misericordia se extendió para con nosotros, su gracia nos perdonó, y su amor tan infinito y tan grande para con nosotros es un amor sobrenatural, es un amor increíblemente grande, y porque a pesar de quienes somos nosotros, Él nos sigue amando, y es porque no lo merecemos, y eso es gracia, porque aunque no lo merecemos, Él está ahí para nosotros. Entonces, no es algo de que Él nos deba ya, y a veces tenemos oraciones tóxicas, y como que, bueno, gracias a Dios, Dios no nos desecha, pero si Él fuese como nosotros y pensara en que quiénes son tóxicos y quiénes no, para alejarse de los tóxicos, yo creo que ya de más de uno de nosotros se hubiese alejado, porque somos muchas veces tóxicos, aún pensando en la manera en cómo nos acercamos a Dios. Dice acá mi pastora Belkis, allí en Barranquilla, dice, debemos dar palabras de bendición y no de maldición. Muy bien. Yo, sí, mi hermana Sonia dice, yo recibí palabras tóxicas por parte de mi pareja, palabras soeces, fuertes. Gracias por compartirlo, mi amada. Aquí dice mi hermano José Martín, mi mamá siempre lo dijo a mi hermano, eres tan loco. Hoy en día se ven las consecuencias y son graves. Sí, mira que en muchas oportunidades esas palabras marcaron el destino de mucha gente, ¿no? Eres ¿qué has dicho? Eres un perdedor, eres una perdedora. Ojalá, dicen algunas madres, o decían algunas madres o abuelas, decía, ojalá que cuando usted se va a ir con ese hombre, se va a ir con esa mujer, cuando esté todo golpeado, toda golpeada, maltratada, herida, por ahí embarazada, quién sabe cuántos chinos, ahí sí la veré llegando aquí a la puerta, le decían a ella, o le decían a él, los veré llegando aquí a la puerta con desgracias, y ahí yo me reiré. Y uno dice, increíble que una persona de autoridad con amor pueda decirle esas palabras a alguien de su familia. Eso no debería permitirse. Ahora, yo quiero leerles una parte de la Biblia que dice en Proverbios capítulo 13, verso 3, pero esta versión me gusta mucho, que es la traducción al lenguaje actual. Dice, y se los voy a colocar aquí, me gusta mucho porque definitivamente es bastante claro de la manera como nos habla la palabra, y esa versión me gusta. O sea, esta versión es muy clara. Dice, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. El que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su desgracia. Y hay gente que está en desgracia porque sus palabras lo han condenado, sus tóxicos, es como el veneno como el veneno que la misma persona aplica pequeña dosis en sus vidas, y se toma ese veneno todos los días en pequeñas dosis, y cuando se va a dar cuenta no tiene vida que disfrutar. También aquella persona que aplica pequeñas dosis, y vamos a mencionar una serie de palabras que no deberían decirse, y por favor usted coméntenos y díganos qué palabras no deberían decirse en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué palabras no debería decirse en momentos de enfermedad de alguien? Ajá. ¿Sí? En determinadas circunstancias. Entonces, ¿o qué palabras no deberían decirse cuando alguien fracasó en un negocio? Sí. ¿Qué palabras no deberían decirse cuando una pareja está en problemas matrimoniales a punto del divorcio? ¿Qué palabras no deberían decirse? Porque dice acá, el que cuida lo que dice, o sea, el que es consciente de lo que dice, protege su vida. Es tan fundamental esto. Hay una cultura que tenemos que empezar a rechazar. Yo estoy de acuerdo
con amar el lugar donde somos. Aquellos que son de Venezuela aman Venezuela y por favor sígalo amando. Aquellos que somos colombianos amamos a Colombia y sigámoslo amando y apreciamos nuestra cultura colombiana, y todos cuando salimos del país la apreciamos mucho más y decimos, tenemos ciertas características de nuestra cultura que realmente nos gustan. Pero cuando llegamos a Jesús, entonces nuestra cultura queda en segundo plano, porque ahora la cultura que debe predominar en nosotros debe ser la cultura cristiana, Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol habla, dice, por ejemplo, en Efesios 4, dice, vestidos del nuevo hombre, renovados, airados, pero no pequéis, no hay lugar al diablo. Y empieza a decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de la buena y para la buena y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítese vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, esto está hablando, vamos a adoptar dentro de nuestra vida una forma de hablar diferente. No vamos a permitir que la cultura nos siga dominando a nosotros, ¿sí? Y que nosotros salgamos con las tonterías, como dice Proverbios aquí, el verso que acabas de leer, porque hay un problema que es tóxico y es que decimos tonterías. No pensamos para hablar y nuestra cultura nos controla, entonces somos personas que empezamos a decir cosas cuando no deberíamos decirlas. No controlamos lo que hablamos porque simplemente nos hemos acostumbrado a hablar cosas que no deberíamos decirlas. Entonces, no solamente hacemos daño, sino que nos volvemos tóxicos y afectamos a muchísimas personas en esa situación. Y hay gente que hoy en día ha sido afectada por nosotros porque en algún momento dijimos cosas que no debimos decir. Entonces vamos a hacer esa dinámica, por favor. Las palabras que no debemos decir cuando alguien fracasa, escríbala, por favor. Las palabras que no deberíamos decir cuando alguien está enfermo. Las palabras que no deberíamos decir cuando alguien comete un error. Las palabras que no deberíamos decir cuando alguien de repente te hace algo terrible, que también puede pasar. Las palabras que no deberíamos decir en ciertas circunstancias. Vamos a intentar corregir esas palabras que hacen daño y vamos a colocarle poder en nuestras palabras, porque las palabras buenas realmente bendicen a las personas. También, ¿qué palabras no deberían decirse en momentos de ira? Ajá. ¿Qué palabras no deberían decirse en momentos de tristeza o depresión? ¿Y qué palabras no deberían decirse en momentos aún de alegría? Porque en todo momento debemos cuidarnos. Dice, cuando alguien fracasa, dice Julie, acá los voy a colocar, cuando alguien fracasa, no se debería decir, te lo dije, no sirves para eso, eres un fracasado, no puedes. Te lo dije, el famoso te lo dije. Ese famoso te lo dije es bien interesante porque muchas personas viven con el te lo dije. Muchos esposos dicen, no, si yo le cuento a mi esposa y ella me lo dijo, entonces llega el esposo todo amargado, todo frustrado, todo aburrido por las circunstancias, inmediatamente llega el esposo, se lo dije. El papá al hijo, la mamá al hijo, se lo dije. Y eso usualmente pasa muchísimo y son las palabras tóxicas, esas palabras no bendicen. No es el momento de decirlo, no es el momento de advertirle que ya se lo había advertido no sé cuántas veces. Es el momento de decir, está fracasado, viene triste, viene mal, viene avergonzado. Entonces usemos otro tipo de palabras y no el famoso te lo dije. El famoso tú no sirves, el famoso eres fracasado, el famoso esto y que lo otro. Dice Sonia, cuando alguien está enfermo, decirle, ay, ¿cómo está de demacrado? Sí. Una palabra tóxica. ¿Cómo está de demacrado? ¿Cómo? Ay, sí, es que estoy enfermo. Uy, sí, se le nota. Eso debe ser COVID, eso es seguro que debe ser algo terrible. Y de una vez lo termine de matar a la persona. Sí, totalmente. Me gustó esta. Sí, dice, cuando alguien fracasa no se debe decir, te lo dije, no sirves para eso, eres un fracasado, no puedes. Y sucede mucho, ¿no? Yo sabía que eso no te iba a dar resultado, pero pues no te dije nada porque ¿para qué? O no, lo que pasa es que tú no, definitivamente tú no sirves para emprender, a ti te toca mirar a ver qué sacas. Cuando alguien está enfermo, decirle cómo está demacrado, sí, y eso, cómo mata la fe. Y claro, algunos tienen una fe bien fortalecida que a pesar de lo que les digan, sencillamente eso no los afecta, sino saben responder con fe. Pero si nosotros lo llegamos a decir, ya entraríamos en una responsabilidad. Una cosa es que te lo hayan dicho y otra muy diferente es empezar a decirlo. O sea, eso aquí estamos hablando de cosas bien interesantes. Dice,
Hay quienes viven esperando para decirle a uno esa frase, sí, totalmente, totalmente. Hay gente que definitivamente está allí como muy, como que... Viendo que va a sí, fracasar para decirles te lo digo. sí, y como que con un diario ya de un repertorio ya programado de una cantidad de cosas que son tan tóxicas y uno dice, es que a veces hasta la sola miradita es tan tóxica, entonces uno dice como que, uy, Dios mío, ayúdame. Pero sí, definitivamente, ¿qué palabras no deberían decirse a la pareja en momentos de ira? Y esto es una situación interesante porque se deben controlar. El no controlar la ira, el airaos pero no pequéis, ¿y cómo se peca? ¿Cómo se peca? La Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿y cómo se peca? Lógicamente porque no se controla y la persona que no se controla de la ira empieza a decir cosas que no debería decir. Entonces empieza a ver todo esas palabras de maldición, esas palabras corrompidas. Y es increíble, yo le digo una cosa, y no sé si a usted le pasa, pero un cristiano no debe decir groserías. No debería decir groserías nunca, nunca a otra persona. O sea, no debería hablarlo. O sea, y uno conoce cristianos que cuando mira el testimonio de Gigi Ávila, para los que no lo conocen, Gigi Ávila fue un predicador muy famoso, muy reconocido. Entonces dice alguien que lo conoció, que cuando él salió, iba a entrar a una campaña, entonces se bajó del carro, cuando se bajó del carro, cerró la puerta, pero se le quedó el dedo dentro. Y ese machucón tan terrible, entonces los que estaban alrededor estaban esperando su reacción. Y cuando Gigi Ávila llegó y se machucó, la reacción fue un aleluya, te alabo, Señor. Y todos se sorprendieron porque no sacó una grosería, sino sacó lógicamente una alabanza. Y dijo, hermano Gigi, y así vas a predicar con ese olor tan terrible. Dijo, si Cristo soportó la corona con espinas y con todo, y en la cruz clavado seguía predicando, ¿por qué yo no voy a predicar? Entonces, lógicamente era una reacción muy buena de alguien que dentro de su alma tenía lógicamente al Señor y estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay gente que sus reacciones hablan mal de lo que realmente tiene por dentro. Las reacciones siempre, nunca serán inocentes, las reacciones siempre hablan de algo que uno lleva por dentro y que se debe controlar y que se debe especialmente tener mucho cuidado. Pero hay muchos esposos que hoy tienen que pedirle perdón a sus esposas y esposas que hoy deben corregir y pedirle perdón a sus esposas para intentar sacar todas esas palabras tóxicas que en algún momento de ira se dijo. Hay muchas palabras que no se debían decir, muchas palabras, pero hay palabras que se vuelven famosas. Por ejemplo, me arrepiento de haberme casado contigo. Uy. Bien me lo advirtió mi madre. No. ¿Sí? Tú eres un fracasado. Yo he escuchado mujeres diciéndole eso a los hombres. Tú eres un fracasado, tú no eres hombre. ¿Sí? Tú no eres hombre, no eres nada. ¿Sí? Y palabras como esas, tú no vales nada, y ahí empiezan los insultos peores. Esas palabras realmente hacen muchísimo, muchísimo daño. Y vuelvo a repetir la cultura, y estamos en una cultura donde la gente habla sin pensar. Entonces uno encuentra en cualquier, no, es que a mí me gusta decir las cosas como son. Ya, no. La Biblia me habla a mí de que tengo que tener sumo cuidado en las palabras que mencione y que diga. Y que tengo que cuidarme muchísimo, porque si digo palabras incorrectas, voy a afectar a mucha gente, porque hay poder en lo que digo. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y cuando a nuestra pareja, que es el punto que estamos hablando, le hablamos de repente con ira, con dolor, con tristeza, pero reaccionamos con una palabra tóxica, hace tanto daño que eso queda marcado allí, ¿no? Porque uno no espera que esa persona con la que uno comparte vida, comparte sueños, es el cómplice de vida y que uno ama tanto, pues bien sea que le vaya a decir algo o que uno vaya a decir algo que vaya a hacer daño. Palabras que no se deberían decir en la pareja es, por ejemplo, este tipo de palabras donde afectan la estima. Como tú bien lo mencionabas, cuando la mujer le dice al hombre es que usted es poco hombre, mi exnovio de la universidad era mucho mejor que usted. Sí. O yo me casé con su papá sencillamente porque quedamos embarazados, pero yo a su papá nunca lo amé. Y cuando estas palabras no solamente se le escucha a una persona, sino sale y ya son públicas. He visto mujeres hablando mal de sus esposos en las reuniones. He visto que las mujeres, ay, no, pero es que no, si le contara, no, el mío, uy, no, terrible. Y he visto cómo mujeres se reúnen a hablar mal de los esposos con la familia o con el grupo de amistades. He escuchado también hombres hablando mal de la esposa, uy, no, esa vieja no, ay, qué pereza, no, qué jartera, no, se me tocó llegar a la casa, qué fastidio.
y habla mal de la mujer frente a otras personas, entonces el nivel de toxicidad es tan grande que no solamente queda reservado, digámoslo así, como para el asunto privado, sino ya la toxicidad es pública. Son cosas que no se deberían decir. Aquí dice Julie, en momento de tristeza no sería bueno decir que tienes, estás mal, que hiciste, tienes problemas, peleaste con tu pareja, etc. Aunque en este caso, en momentos de tristeza, si queremos ayudar a alguien y vemos que nos da ciertos indicadores que quiere ser ayudado, preguntarle cómo estás. Más que sacar de una vez, como lo dice Julie, una conjetura y decir, estás mal, te ves deprimido, te ves triste, pregúntale el cómo estás y su respuesta va a ayudar muchísimo. Dice Christopher Garzón, en momentos de ira no se debe decir prácticamente nada ofensivo y menos gritando. Excelente, muy bien. Eso es algo que el dominio propio nos ayuda a tener y es importantísimo. Dice mi pastora Carol, hay diferentes formas de ser grosero, no solo con la boca, sino con las actitudes y las acciones. Y dice, eso es terrible y pasa cuando se hacen comparaciones, sucede mucho. ¿Qué palabras no deberían decirse a una persona recién convertida? Sí, hay una situación complicada, especialmente cuando alguien llega a Cristo la primera vez y empezamos a querer que la persona cambie inmediatamente. Los cambios son progresivos. Hay dos tipos de liberación que todos experimentamos. Una se llama la liberación instantánea y otra la liberación progresiva. Igualmente los cambios instantáneos y progresivos. Gente que llega a Cristo y cambia inmediatamente muchas cosas y a otros que van en el proceso, como todos nosotros. Ya llevamos 20, 30, 40 años de conocer al Señor y todavía seguimos cambiando. Entonces hay ciertas palabras que cuando llega una persona inmediatamente queremos que cambie ya. Ya, vaya, deje el cigarrillo, vaya, cambie su manera de vestir. Uy, qué vergüenza venir a la iglesia vestido de esa manera, ¿sí? Y empezamos a decir cosas que no debemos decir. Imagínate lo que sucede y hay una parte donde realmente un testimonio me impactó mucho en Puerto Rico de una mujer que ha estado orando por su hija durante muchos años, ha estado pidiéndole a Dios de que su hija se convierta. Su hija fue cristiana, pero se apartó. Y le dije, y siempre la mamá le insistía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces la hija dijo, no, yo no voy. Dijo, el día que yo voy es porque me voy a convertir. El día que yo voy es porque realmente voy a llegar a Cristo, o si no, no voy, no voy, mamá, no me insista que no voy. Y siempre en los cultos, siempre oraba la mamá por su hija, era su única hija. Dios mío, trae a mi hija, trae a mi hija, trae a mi hija, trae a mi hija. Un día, no sé qué día fue, pero un día ella estaba la mamá orando por eso y de repente entra la hija. La hija entra se le nota la crisis tan tremenda en la cual entra buscando de Dios. Cuando la mamá la vio entrar, la mamá estaba en primera fila y cuando la vio entrar, pues su corazón se conmovió profundamente porque sabía que era el día y era en serio y era el día de la salvación. Pero habían unas hermanitas al lado de esta muchacha. Esta muchacha llegó en minifalda, llegó pintada, llegó con escote porque yo creo, Dios se le porque venía de alguna parte. Y no importa, pero las hermanitas que estaban alrededor empezaron a criticarla. ¿Cómo se le ocurre venir así vestida de esa manera? ¿Cómo se le ocurre estar en minifalda en la iglesia? ¿Cómo se le ocurre? Y empezaron a mirarla arriba para abajo y como dice la pastora Carol, que a veces las acciones y son más terribles no solamente las acciones, sino también las formas en cómo se dicen las cosas, las actitudes son terribles. Y de repente esta muchacha se sintió tan incómoda por esas palabras que escuchó a su alrededor, que no fueron palabras buenas, sino palabras tóxicas. Y la muchacha se salió, yo me voy. Cuando iba llegando hasta su casa, la cogió un carro y la mató. Y se murió. Entonces, dice qué responsabilidad tan terrible hay en nosotros como creyentes de usar las palabras correctas para una persona indicada. A veces hay palabras que matan a personas. Sí. Hay palabras que destruyen vidas. Palabras que cuando llega una persona, de repente empezamos a decir las palabras incorrectas. Y realmente, yo le digo, porque la Biblia habla tanto del perdón entre hermanos. Y la Biblia resalta mucho sobre el perdón entre hermanos. Y tener reconciliación y discernir el cuerpo de Cristo. Y estar frecuentemente buscando reparar y perdonar entre nosotros unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque somos tan tontos, perdónenme la expresión, somos tan tontos que no medimos lo que decimos. Y no somos cuidadosos en lo que hablamos. Entonces empezamos a hacer muchísimo daño frecuentemente y no debería ser así.
No debería ser así. Y nuestras palabras deberíamos cuidarla de una manera impresionante, porque las palabras que decimos o alimentan o bendicen o matan o maldicen a muchas personas. Yo he conocido pastores, y aquí hay varios pastores que me ven, y nosotros los pastores tenemos que tener un cuidado extremo en lo que decimos, porque hay palabras que hacen daño, que matan ministerios, que matan liderazgo, que le decimos: usted no sirve, usted no va a lograrlo nunca, usted nunca va a cambiar, usted siempre con las mismas, sin vergüenza. Y en una antigüedad estaba el pastor terrorista que decía: hijo del diablo, sí, pecador, y empieza generación de fariseos y empieza a insultar a la gente, y lógicamente esto está totalmente incorrecto, porque son palabras que hacen muchísimo, muchísimo daño. Mira los comentarios que nos van dejando, dice la pastora Carol: palabras que no se deben decir a una persona recién convertida: tú no eres cristiana, ¿y para qué estás allá si no cambias? Eso, como la persona haciendo sus grandes intentos, que cada quien conoce su propio mundo, y decirle: no, que va, usted ni cristiana es, mire que usted no ha cambiado. Está bien aquella persona que ya lleva 20, 30, 40 años en el evangelio y no ha cambiado. Oye, sentémonos y hablemos si hay algo que está pasando pastoralmente. Pero a una persona recién convertida y empezar a condenar o a juzgar el asunto es complejo. Dice aquí Saúl el brother. Saúl el brother, mejor dicho, qué bendición, Saúl. Dice: palabras tóxicas para mí son nulas. Creo en Dios y en mí, y estoy centrado en Dios y en lo que hace por mí. Desde que los conocí a ustedes, mis amigos pastores, he aprendido a ser un guerrero y cumplir mis propósitos. No acepto palabras tóxicas. Amén. Muy bien. Excelente. Lo apreciamos muchísimo desde que lo conocimos en Venezuela. Excelente persona. Y bueno, el Señor lo está bendiciendo de una manera grande. Criticar destruye también aquí. Dice, mira el comentario de Yuri. Cuando yo fui la primera vez a la iglesia fue en minifalda, así acepta el Señor. Uy, hermana Julie, por Dios, no. Excelente. Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, dice acá, yo tuve un pastor que nos maldecía. Uf, tremendo. Y esto sucede muchísimo. Una palabra que no se le puede decir a alguien que recién está empezando en el evangelio, y la usamos mucho. Pero en algún momento de mi vida lo aprendí, y dentro de la conciencia y la responsabilidad lo he enseñado, y es: yo era así. La persona le está contando a uno: no, imagínese que yo mataba, yo decía, yo hacía, yo una cantidad de cosas, y uno decir, pues de repente, bueno, digamos, el ejemplo de matar es muy fuerte, ¿no? Pero yo mentía o qué sé yo, una cantidad de cosas, y uno decir: uy, sí, no, yo era así. Pero gracias a Dios el Señor me ha transformado. Parecieran palabras inocentes, pero en realidad están dejando muy por debajo a la otra persona, ¿sí? Aunque ya tiene a Cristo. Estamos hablando de aquella que ya recibió a Cristo. Y el solo hecho de tener a Cristo nos hace iguales, aunque hayan cosas que yo he superado y que la otra persona esté en proceso de superación, pero no me hace más que aquella persona que ya acaba de recibir. El valor nos lo da Cristo, aunque las acciones refuerzan, obviamente, pero el valor nos lo da Cristo. Entonces, la palabra de decirle: no, que va, o sea, no, yo era así, uy, no, terrible. Algún día vas a ser como yo. Nah, son palabras que no llevan nada de humildad. Mira, este tema es bastante amplio. Podríamos preguntar qué palabras no deberían decirse a alguien que está comenzando un emprendimiento. Tú lo estás enseñando en el diplomado para emprendedores todos los lunes. ¿Qué palabras no deberían decirse a alguien que está comenzando un emprendimiento? ¿Qué palabras no deberían decírsele a los niños? ¿Qué palabras no deberían decírsele a los padres? Bueno, esto es un tema tan, pero tan amplio. Yo creo que si bien no llegamos a continuar con este tema, sino que traeremos otros temas, la intención sería que usted empiece a hacer como su propio bosquejo, sí, su propio listado, o en algún momento de repente poder publicar un listado muy completo de qué no debería decirse en ciertos momentos. Sí, totalmente. Y yo creo algo, y es que definitivamente tenemos que empezar a tener muchísimo autocontrol en lo que decimos. Cambiemos la cultura de ser groseros, cambiemos la cultura de decir palabras despectivas, de decir palabras que hacen daño. Empecemos a utilizar las palabras de validación. Se ha demostrado psicológicamente hablando que la gente, cada vez que se le toca el ego, va a reaccionar lógicamente. O sea, usted llega ante una persona y dice: ¿usted por qué hizo esto? ¿Usted por qué lo otro? Y la persona no le va a cambiar a nadie, porque eso se convierte, nadie reacciona bien cuando se le toca el ego, nadie reacciona bien cuando se le dice: usted corrompido, sinvergüenza, usted es un ladrón, usted es un flojo, usted es el otro, y no va a servir para nada. Yo siempre le digo a las mamás que tienen un hijo desordenado: ¿cuántas veces le ha dicho a su hijo que sea ordenado?
¿Cuántas veces? No, infinidad. ¿Ya le ha servido? No, entonces hay que cambiar el método y se ha demostrado, psicológicamente hablando, y la Biblia lo respalda, de que lógicamente son las palabras de validación, son las palabras positivas lo que ayudan a hacer cambios en personas, son esas palabras maravillosas que llegan en cierto momento. Por ejemplo, Jesús, ¿qué palabra le dio a la mujer que estaba adulterando y que había sido sorprendida y que estaba a punto de ser apedreada? Lo primero que hizo Jesús fue que la defendió. El que esté libre de pecado, el que de usted no hubiera cometido adulterio, imagínense cómo estaba la situación, que dice el original, tire la primera piedra. Todo el mundo, acusados por su conciencia, se fueron. Entonces llega Jesús y le dice a la mujer, mujer, ¿quién te condena? Mira, ese es coaching. Sí. Es coaching en vivo. ¿Quién te condena? No, es que aquí, cuña aparte, el coach de coaches, definitivamente el modelo de coaching perfecto, Jesús. Dios desde el principio, la primera conversación que Dios hizo con el hombre fue una pregunta. Increíble. ¿Quién te condena? Y la mujer levantó, no, nadie. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? Bueno, pilas, mire, es que ustedes son muy, es que yo la vi en fe, usted es muy sinvergüenza, usted sí no respeta, usted tiene a su marido, usted, ¿qué le está pasando? Es que no, le hubiéramos hecho una cantaleta, pero inmensa. ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira, o sea, son las palabras donde yo no resalto lo malo, sino yo resalto lo bueno. Son las palabras donde yo le digo, mira, yo quiero corregir a una persona. Y hay gente que está validando el querer corregir a alguien, porque la Biblia dice que hay que exhortarnos, pero la Biblia le coloca exhortar significa intentar corregir a alguien de su error, pero con mansedumbre, con amor, considerándonos a nosotros mismos. Significa que yo no puedo llegar donde una persona con la excusa de que yo soy líder espiritual y pegarle una vaciada y pegarle un regañón e insultarlo y tratarlo mal. No se puede hacer. ¿Qué tengo que hacer? Corregir esa mala cultura y empezar a colocar la cultura de Jesús en mi vida, resaltar lo bueno primero antes de cualquier otra cosa. Veo tu esfuerzo. Mire cómo Jesús, a través del Espíritu Santo, como el Señor, a través del Espíritu Santo, exhortaba a la iglesia en Apocalipsis. Llega y le decía, yo he visto tus obras y tu arduo trabajo y he visto cómo consideras y he visto tu paciencia. Pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Está bien, por ahora corrígete, mira, levántate, vuelve a las primeras obras. Y ahora haz esto, porque el Señor nos trata bonito, el Señor nos trata como iglesia. Hay gente que confunde, y le digo algo teológico, creen que el trato que Dios tiene con el pueblo de Dios en Israel es el mismo trato que Dios tiene con su iglesia en el Nuevo Testamento, y es totalmente diferente. Aquellos que especialmente les gusta profetizar y predicar mucho en el Antiguo Testamento y no saben el contexto teológico. Una cosa es Dios hablándole a Israel, al pueblo de Israel, que fue muchas veces fuerte y tajante.